Bueno, otras veces también comenzamos a anotar las fechas y objetivos, que nos va a hacer la diferencia. Recordar también que nos queda una prueba que está fijada el día 23 del presente mes. La segunda prueba, el 23 de junio. Bien, creo que ya tuvieron tiempo de anotar el objetivo. Eh, bueno, es importante recordar que hoy estamos a 9 de junio. El objetivo principal de la clase es aplicar la ley de Ohm, o recordar, porque ya en realidad hemos trabajado con este tema, pero igual lo quiero recordar. Y también vamos a recordar el calentamiento global y algunas cosas básicas que hablamos en la clase anterior. Le doy la palabra a Matías. Matías, ¿tuviste la clase anterior? ¿De qué se habló en la clase anterior? Creo que se conectó, pero se fue a jugar a la pelota o a hacer otra actividad. Pero bueno, la clase anterior estuvimos trabajando o hablando un poco de lo que era calentamiento global. El calentamiento global, en palabras simples, es un fenómeno, si bien es natural, se ha ido incrementando de manera artificial, principalmente por la quema excesiva de combustible fósil, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con combustible fósil, que son tres tipos, petróleo, el gas natural y el carbón natural, se puede trabajar, pero principalmente sacan cosas del petróleo, ¿ya? Como gasolina, que comúnmente acá en Chile le llaman benzina, en Argentina nafta y dependiendo del país, pero es la gasolina, que es un líquido, ¿cierto?, que sale del petróleo, que tiene dos componentes, una mezcla de isooctano con el heptano, ¿ya? Importante recordar. Voy a ir anotando algunas cosas si les sirve de algo. Entonces estamos hablando del calentamiento global, y sabemos que es algo natural, pero se ha ido incrementando de manera artificial. Es decir, la causa es la quema de combustibles fósiles, que es un tipo de energía, ¿cierto? No renovable, porque demora mucho en formarse el petróleo, y a partir de este petróleo crudo lo trabajan, lo refinan, ¿cierto? Hay una industria, la petroquímica, que trabaja a partir de esto, y no solamente obtiene combustibles, sino que obtiene ropa, materiales para hacer ropa, para hacer botellas plásticas, para hacer cualquier cosa plástica, utensilios de cocina, medicamentos, etcétera. ¿Ya? Hay otras causas que pueden colaborar, por ejemplo, cortar árboles, la tala de árboles. La tala de árboles afecta lógicamente a lo que tiene relación con el calentamiento global, pero no es la principal causa. La principal causa es la quema excesiva del combustible fósil, pero sí va a afectar cortar árboles. Los árboles, bueno, ustedes deben recordar que han visto seguramente en biología muchas veces que realizan la fotosíntesis, y el proceso de vida de la fotosíntesis es en base a la luz. Y lo que necesita la planta para hacer la fotosíntesis, las sustancias iniciales o los reactivos para producir este proceso químico, es el dióxido de carbono, y uno de los productos, lo que está liberando es oxígeno. Por lo tanto, las plantas, bueno, principalmente los árboles, porque son mucho más grandes, eh, limpian un poco el aire o disminuyen un poco el calentamiento global. Pero también hay causas totalmente naturales. Por ejemplo, el, lo que tiene que ver con las erupciones volcánicas. No solamente los gases del calentamiento global, gases del efecto, no solamente hablamos del dióxido de carbono, sino también hablamos, por ejemplo, del metano,
Hablamos de óxidos de nitrógeno y azufre. Por ejemplo, el NO2, que es clásico de una erupción volcánica, o el SO2, ¿ya? Lo mismo con el número 3, son óxidos. Y no solamente salen de lo que tiene que ver con una erupción volcánica, sino hay ciertos autos que también están botando gases contaminantes como estos. ¿Cuál es el objetivo del convertidor catalítico del auto? ¿Para qué sirve el convertidor catalítico? ¿Convertidor cuánto? Catalítico. ¿Como un filtro? Excelente, Antonia. ¿Qué filtra? Las toxinas que no se pueden desechar así como así en el aire. Bueno, en realidad igual se botan, pero un poquito menos. Pero más que todo lo que hace el convertidor es transformar un gas que es el monóxido de carbono y lo transforma en dióxido de carbono. Si bien el dióxido de carbono es contaminante, hay otro que es más contaminante, que es el monóxido de carbono. No sé si ustedes han estado, por ejemplo, cuando hacen un asado y el carbón, o cuando antiguamente se calefaccionaban con carbón. El carbón vegetal, que sale de los árboles, bota harto lo que es monóxido de carbono. Bueno, también el cigarro. Dentro de los gases que bota el cigarro, también está el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es como silencioso. Por lo tanto, como que tú te duermes. ¿Por qué te duermes? Porque el monóxido de carbono es muy pillo, muy inteligente y engaña a la hemoglobina. ¿Quién es la hemoglobina? Es la proteína que está dentro de los glóbulos rojos, también llamado eritrocitos, en la sangre, que se encarga de transportar el oxígeno. Y cuando está en presencia del monóxido de carbono no lo hace, por lo tanto no puede transportar oxígeno, por lo tanto la persona como que se duerme porque le falta oxígeno, hasta el momento que podría morir, ¿ya? Intoxicado. Bueno, el auto, por el tubo de escape del auto, principalmente se bota dióxido de carbono y también se bota una cantidad de monóxido de carbono. Si usted lee el papel de la revisión técnica de gases que tiene que tener cada auto, ahí sale una cantidad de dióxido de carbono y una cantidad de monóxido de carbono. Esos gases se miden con una máquina en la planta de revisión técnica. ¿Cuánto gas está liberando el auto? No me acuerdo por cuánto tiempo, no sé si será un minuto, 10 segundos, pero le ponen ahí un sensor que te analiza los gases que están saliendo por el tubo de escape. Entonces, cuando usted va con su auto en tiempo más, 2 años más o 3 años más, o el tiempo que tenga para comprarse su auto, no solamente le revisan los neumáticos, los cinturones, la suspensión, los frenos, sino que también las luces, sino que también te revisan los gases que está contaminando. ¿Ya? Bueno, no sé si quieren hablar algo más ustedes del calentamiento global para cerrar ya con ese tema. No, Una cosa no, profe. importante que tengo notado ahí, porque sale preguntado en pruebas más adelante, la temperatura promedio del planeta es 15 grados Celsius, ¿ya? Para que lo tengan presente, lo recuerden. Igual se habló en la clase anterior. Y también tenemos que saber transformar en las escalas termométricas. Primero que todo, la temperatura es una medida del calor. El calor es una energía calórica. Tengo energía calórica y energía solar, energía térmica. Las tres se relacionan con el concepto de calor al final. Por ejemplo, la energía solar es calor que viene del sol. Energía calórica puede venir del sol, puede venir de una estufa, puede venir de una ampolleta u otra. Pero bueno, la temperatura es una medida. Y existen parámetros. Por ejemplo, la escala que ocupamos acá en Latinoamérica es la escala Celsius, que toma como parámetro el punto de fusión y el punto de ebullición del agua, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, si el agua se empieza a calentar, lógicamente, ¿qué va a pasar con el agua que si estoy calentando? Se evapora.
se transforma en un gas, ¿ya? Pero ese punto, el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Lo que significa que a 100, toda el agua que tenga en cierta olla, en cierta, no sé, en el hervidor, debe ya estar transformado en un gas. Pero el agua empieza un poco antes a evaporarse. A los 60 ya puedes ver que hay vapor de agua. Y cuando estamos en la cordillera, esto es el aire, la presión atmosférica. Pero en la cordillera, la distancia, lógicamente, tú estás más arriba. Por lo tanto, la presión de la masa de aire es menor. Por lo tanto, arriba la presión es menor. Y tú cuando vas a la cordillera te cuesta respirar. Te cuesta respirar porque estás a una menor presión. ¿Ya? Y eso con relación a la presión. ¿Ya? Y me interesa que transformemos o recordemos las transformaciones de esta escala. También está la escala Kelvin, recordarte, y la escala Fahrenheit. La escala Kelvin, por ejemplo, se relaciona con el movimiento de los átomos o de las partículas. Y me interesa si sabemos transformar. Por ejemplo, Kelvin es igual a los grados Celsius, no estoy escribiendo. Kelvin es igual a los grados Celsius más 273. Si quisiéramos transformar, por ejemplo, la temperatura que tiene en promedio el planeta, Tierra, la cual está incrementándose constantemente en casi un grado, 0,67, 0,67 por año, o sea, como de aquí al 2050 van a haber como 25 grados Celsius, o sea, una gran diferencia. Bueno, vamos a transformar 15. Y sumamos 15 en este caso a 273. Y eso nos daría, en este caso, en este ejemplo, 288 Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que los 15 grados Celsius en la escala Kelvin corresponden a 288. Y la otra escala es la escala Fahrenheit, que se ocupa harto en Europa. ¿Ya? Y este es igual a 1,8 por los grados Celsius. Y a ese resultado al final le sumamos 32. Por lo tanto, si quisiéramos transformar, por ejemplo, la temperatura promedio del planeta, nos quedaría 1,8 multiplicado por 15. Ese resultado al final le tenemos que sumar 32. ¿Ya? ¿Alguien que me ayude con la multiplicación? 1,8 por 15, ¿cuánto da? 27. Gracias. Y ahí se le sumamos por fórmula el 32 y nos da un resultado igual a 59 grados Fahrenheit. La escala Celsius y la escala Fahrenheit hablamos de grados. La escala Kelvin solamente un número. ¿Ya? La escala Kelvin es la escala más importante, sin embargo, porque es la escala del sistema internacional. Todas las unidades de medida, masa, temperatura, densidad, fuerza, tienen una unidad más importante que la otra. En el caso de la temperatura, hablamos de Kelvin. Esta es la escala de temperatura del SI. ¿Qué significa SI? Sistema internacional. Es como el idioma más importante siempre va a ser el inglés. Bueno, actualmente, quizás en 1.000.000 de años más pueda cambiar. ¿Ya? Entonces ahí hablamos un poco de la temperatura del planeta, hablamos de los gases hace un rato atrás. Esos eran los gases, el gas más principal que se relaciona con este fenómeno natural, artificial, es el dióxido de carbono. ¿Ya? El objetivo central de la clase tiene relación con lo que es la ley de Ohm. Pero antes de eso, quiero compartir un pequeño video que habla un poco de la eficiencia energética. Para ustedes, ¿qué es la eficiencia energética? Bueno, por lo menos para mí, la eficiencia energética se relaciona con ocupar bien la energía. Por ejemplo, yo me puedo comprar un... ¿Profe? Te escucho.
Es como, se refería como, lo que usted dijo es como decir energía natural. No, yo te hablo de la eficiencia energética. La eficiencia energética se relaciona con ocupar de una buena manera la energía para que no destruyamos el medio ambiente. El ejemplo que te quiero poner puede ser mucho. Por ejemplo, cuidar el agua. ¿Ya? Independiente que esté acá en el colegio, no pago yo el agua, lo paga el sostenedor. Igual tendría que tener un criterio medioambiental, ¿cierto? Para cuidar el agua, porque es importante, porque el agua sale del río, y el río quizás no va a tener el agua, porque el agua potable la sacamos solamente de ciertos cuerpos, no la sacamos del mar, no la sacamos del océano, no la sacamos del río Claro porque tiene caca, no la sacamos de agua abajo porque está muy abajo, no la sacamos de las nubes porque tendríamos que llegar a las nubes, no, solamente de ciertos ríos que tiene que tener cierta, no puede tener no puede estar tan sucia el agua, ¿cierto? Independiente que la filtremos, que le apliquemos un tamizado, una destilación y al final le coloquemos clorito, porque igual te va a quedar sucia el agua. Por lo tanto, es importante el agua, por lo tanto, no puedo dejar la llave abierta porque es algo ético, es algo del próximo, de ser consciente. O lo mismo el tema, por ejemplo, de la luz. Si estoy acá, bien, estoy ocupando la luz, pero si me voy de acá, dice apagar apretar el interruptor. Lo mismo con la estufa, ¿ya? Porque se va a gastar el gas, si es a gas, o la electricidad, si es un calefactor eléctrico. Eh, Buscar cambiar de energía. Y el ejemplo que te quiero poner, por ejemplo, comprarte un artefacto, no sé, un televisor. Y los televisores traen cierta eficiencia energética. Hay algunos que te consumen más energía y algunos que te consumen menos energía. ¿Cómo se relaciona el consumo de energía? La energía se relaciona principalmente con la multiplicación de la potencia por el tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si el artefacto es más potente o si el artefacto lo tengo más tiempo encendido, voy a gastar más luz, lo que se va a traducir en pagar más a fin de mes cuando me llegue la cobranza, en este caso de la empresa CGE, que está acá dentro de la ciudad de Talca, cobrándote. Sí, excelente lo que están hablando en chat, sí, se relaciona con el buen uso de la energía. Sí, hay la prueba trazada, las personas que se integraron más tarde, parece, es a las 15:30 horas, ya, al final de la clase. Excelente, Susan, sí, se relaciona con el ahorro de energía, lo mismo, excelente. Bien, quiero compartir un pequeño video que lo hizo con mucho cariño la profesora Marlene para ustedes. Pero antes me falta compartir sonido. Voy a compartir sonido primero. No, tengo que compartirlo y después compartir sonido. Hola queridos estudiantes del Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida, les habla la profesora Marlene Jara, profesora de Ciencias, especialidad Biología. Ustedes saben que hago Ciencias en Educación Media. Bueno, de parte de lo que es el Departamento de Ciencias de nuestro colegio, queremos hacerle la invitación para que puedan reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente. El 5 de junio es el Día Internacional del Medio Ambiente y en honor a ello queremos nosotros como establecimiento invitar a la comunidad a que pueda reflexionar un poquito con respecto a qué estamos haciendo nosotros de forma individual para cuidar a nuestro ambiente. Nosotros como establecimiento nos caracterizamos por tener, miren, ustedes pueden ver, hermosos árboles frutales en nuestro establecimiento. Tenemos una biodiversidad con respecto a las plantas que están aquí, con respecto a la vida vegetal, muy bella, muy variada. Y la idea es que ustedes, cuando ya nos podamos ver de forma presencial, también en el establecimiento pueden hacer suyo y hacer parte de ustedes entonces esta vida vegetal que nos rodea y cuidar de ella, ¿verdad? Y la idea de cuidar de ella tiene que ver también con que nosotros podamos realizar algunas acciones que van a ayudar a proteger al medio ambiente y al desarrollo de la biodiversidad en general, incluyendo las especies obviamente animales y las especies vegetales, así como también el mundo microscópico, que siempre yo les resalto que es un mundo tremendamente amplio que a su vez también nos ayuda a nosotros a poder sobrevivir y a poder mantener nuestro planeta. Dentro de lo que es el cuidado del medio ambiente está algo muy específico, ¿verdad? Que es el cuidado de estos recursos que no son renovables.
También podemos hablar de los recursos tan importantes para la vida como el recurso hídrico. Qué importante es cuidar el recurso hídrico para que ustedes se puedan desarrollar en su vida diaria, para que las siguientes generaciones puedan también vivir de la forma tan estable y bonita en la que vivimos nosotros y conocer de esta biodiversidad tan hermosa que nosotros podemos conocer al día de hoy. Hay algunas estadísticas que hablan de que de aquí al año 2050 nosotros perderíamos la mitad de lo que es la biodiversidad en nuestro planeta, y esto tiene que ver también con un factor antrópico, es decir, con lo que nosotros los seres humanos estamos haciendo mal con respecto al cuidado del medio ambiente. Por eso la invitación para que ustedes puedan reflexionar con estos tips que les vamos a entregar y puedan empezar a cuidar un poquito más el ambiente en donde vivimos todos, porque es para todos y no solo para los que vivimos actualmente, sino para las futuras generaciones. Por eso se habla de vivir de una manera sustentable. Los quiero mucho, un abrazo a todos y a reflexionar sobre este tema. Al comprar un refrigerador A+, en comparación con uno de mejor eficiencia energética, A++, estamos gastando específicamente 10 kWh mensual extras, lo que significa en dinero específicamente 1.700 pesos mensual. Si lo comparamos con el año, tenemos una cuenta de 20.400 pesos al año. Y así podríamos seguir sacando la cuenta. Lógicamente, vamos a gastar una mayor cantidad de dinero al comprar un artefacto de mayor eficiencia energética. Pero a largo plazo será un beneficio, no solamente para nuestros bolsillos, sino también para el medio ambiente. Dejar la llave o el grifo abierto, como se está mostrando, incluso mínimo, una gotera mínima, en la hora tenemos 2 litros que se están botando. Si sacamos la cuenta en un día, tenemos 48 litros, y en el caso del mes, llegando a un consumo total de 1,44 metros cúbicos, 1.440 litros. Y el precio estimado de un metro cúbico son 1.200 pesos, por lo tanto nos estaríamos ahorrando 1.728 pesos al mes, además de ayudarle al cuidado del medio ambiente. El utilizar una fuente de calefacción como la estufa de leña es una muy mala medida porque nos contamina liberando una gran cantidad de dióxido de carbono, impidiendo respirar, impidiéndole hacer deporte al aire libre cuando no estamos en condiciones de hacerlo, lógicamente sin pandemia. Por lo tanto, cambiar por una energía más limpia, como por ejemplo energía a pellet, energía eléctrica, lógicamente va a limpiar la contaminación, va a liberar un poco la contaminación y también estamos colaborando con el medio ambiente. También, como institución, nosotros, dentro de nuestros sellos, tenemos establecido velar por el cuidado del medio ambiente. Y vemos como nuestro establecimiento nos está quedando atrás en la búsqueda del cuidado, ya que hay algunas energías que están siendo cambiadas por energía renovable. Como podemos ver ahí, la luminaria de estos pasillos en el patio trasero de nuestro establecimiento están siendo alimentados por la energía solar, ¿verdad? Y de esta manera entonces iluminamos de una forma sustentable, de una forma limpia nuestro establecimiento. El cambiar la iluminación de nuestro colegio por iluminación que tenga una mayor eficiencia energética nos ayuda, lógicamente, con el medio ambiente y también ayuda al cuidado de nuestros bolsillos. En nuestro colegio actualmente está cambiando la iluminación de todas las salas de nuestro colegio por los tubos que pueden ver en esta ocasión, los cuales tienen un 40% de consumo menos que los tubos que tenemos actualmente en nuestro colegio. Si sacamos la cuenta por los 6 tubos que tiene cada sala y lógicamente por las 20 salas que tiene nuestro colegio, el consumo o el dinero que se están ahorrando mensual van a ser 58.000 pesos. Y si lo multiplicamos por solamente 10 meses que está funcionando nuestro colegio, al año tenemos un ahorro de 580.000 pesos mensual. Quizás en su casa no va a tener tantos tubos, pero lógicamente va a ser muy notorio el ahorro que usted puede realizar al cambiar las fuentes de iluminación de su casa. Aplicando estas simples medidas, ustedes en el hogar
pueden ayudar a nuestro medio ambiente. Nosotros como establecimiento también actualmente estamos en una campaña en la cual nos estamos desempapelando, es decir, juntando todo este recurso de papel que tenemos en nuestros hogares para poder reciclarlo más adelante. Lo estamos haciendo como trabajadores de nuestro colegio. Entonces les invitamos a ustedes a que también puedan tomar estas medidas y estas acciones dentro de su hogar. Disfrutar de la naturaleza, tanto ustedes como sus hijos, sus nietos y todas las generaciones que puedan venir. Me despido, que estén muy bien y cuidándose sobre esta pandemia del COVID. Chao. Hasta luego. Bien, ahí mostraba un poco, el video también se relaciona con lo que es el medio ambiente y de una u otra manera en esta asignatura de ciencia se relaciona con física, una parte de la ciencia en general. Es fundamental que se aborde de cualquier área. Isidora. Nada que decir porque está bueno el video. Gracias, Isidora. Continuando con lo que era, o recordando lo que es la ley de Ohm, la ley de Ohm contempla 3 variables, ¿ya? La I significa intensidad de corriente. La ley de Ohm es la ley más importante de electricidad, que es la unidad número 1 que se trabaja en cuarto año medio. Son intensidad, voltaje y resistencia. Recordar un poco lo que es la intensidad, se relaciona con el flujo de electrones. Bueno, tenemos materiales que conducen la corriente y hay otros que no conducen la corriente. Consulta, ¿son solamente los metales los que conducen corriente? No necesariamente. No, necesariamente. De hecho, hay sustancias que no eran metales y también conducían. Por ejemplo, el grafito, ¿ya? Entre otras cosas. Incluso líquidos, como hablaron en chat. Soluciones líquidas, por ejemplo, agua con sal, también te conduce la corriente eléctrica. De hecho, el cuerpo también conduce y principalmente el principal componente del cuerpo humano es el agua, ¿ya? Y también tiene sales. Mientras más sal, mientras más salada el agua, salmuera, ¿cierto? Te queda más fácil que conduzca las corrientes eléctricas. ¿Por qué la sal? Y no así el azúcar. La sal es un compuesto iónico. Por lo tanto, los iones se separan, ¿cierto? En el caso de la sal, que es cloruro de sodio, NaCl, se separan en sodio más y Cl menos. El sodio es un elemento que pertenece al primer grupo de la tabla, a los metales alcalinos, y el cloro es un halógeno. Tienen una gran diferencia de posición y también, por lo tanto, de electronegatividad. Y cuando existen compuestos que tienen diferencia de electronegatividad, son compuestos de tipo iónico. Cuando es poca, compuestos covalentes polares, y cuando no existe, covalentes apolares. Es decir, los compuestos iónicos me conducen la corriente eléctrica cuando se disuelven en el agua. Entonces, la intensidad corresponde al flujo de electrones que circula por un conductor, que generalmente puede ser cobre. ¿Por qué se ocupa el cobre? Porque es lo más barato y buen conductor, pero no es el principal. El oro y la plata están sobre el cobre, pero lógicamente por la escasez es más caro y así no nos conviene ponerlo en los cables, ¿cierto? Nosotros somos el principal productor de cobre, uno de los principales. Es como el sueldo de Chile, por así decirlo, el cobre, todavía. Antes fue el salitre, hasta que se descubrió el salitre artificial por un alemán, y lo más probable es que en un par de años deje de ser el cobre. Bueno, igual se sigue vendiendo el cobre, pero toma una mayor importancia el litio. Chile también tiene harto litio, y el litio se ocupa mucho para lo que son baterías, notebook, celulares y automóviles. Gran parte de los automóviles que van a salir en los siguientes años no van a ser a gasolina, sino que van a ser autos eléctricos. Y de hecho ya en Chile están llegando muchos autos eléctricos. Están llegando a un mayor precio, ¿ya? Pero lógicamente si analizas el precio de la benzina, al final te va a salir más barato pagar 20 millones más, pero gastar mucho menos en benzina, lógicamente va a ser un beneficio para tu bolsillo y también para el medio ambiente. La unidad de la intensidad corresponde al ampere, ¿ya? Se escribe ampere. Y la fórmula para calcular la intensidad corresponde a la carga eléctrica. La carga eléctrica de la unidad es Coulomb, partido en el tiempo, que tiene que estar en segundos, ¿ya?
No sé si hay algo más que quieran decir de lo que es la intensidad. Todo lo que estamos hablando, lógicamente puede entrar, ya sea en la prueba que tienen los niños más tarde, algunos que deben prueba, o lógicamente en la última prueba que está fijada para el día 23. La segunda de las tres variables de esta ley corresponde al voltaje, o también llamado diferencia de potencial. Para que haya una intensidad de corriente tiene que haber una diferencia de potencial. Por ejemplo, si yo tengo una pila, la pila tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Recuerda que siempre la corriente va del polo positivo al polo negativo. Lo voy a dejar anotado para que no se te olvide. La corriente siempre va del polo positivo al negativo. La diferencia de potencial o voltaje se genera por esta diferencia de polo, ¿ya? La unidad más importante es el volt, ¿ya? Para medir intensidad o para medir voltaje, por ejemplo, se ocupa lo que les mostré en clases anteriores, un multitester, ¿ya? El multitester me indica el voltaje y la intensidad. ¿Para qué quiero ver el voltaje, por ejemplo, de una pila? Para saber si está buena. ¿O para qué quiero medir el voltaje de una parte de un automóvil? Para saber si le está llegando energía, o si está fallando la batería, o si está fallando el alternador, no está cargando, ¿ya? La batería es un sistema de energía continua, por lo tanto se debe cargar por el alternador automáticamente. ¿Cómo funciona una pila? Una pila o una batería, por ejemplo, tiene un proceso químico, una reacción química. ¿Qué es lo que tiene adentro de una pila? ¿Nadie sabe qué es lo que tiene una pila, por ejemplo? Una pila adentro tiene un ácido y tiene carbono o grafito, una cosita negra. No sé si alguien ha visto una vez una pila, una cosita negra. Se dice que es peligrosa la pila. ¿Por qué es peligrosa? Por el ácido, ¿ya? Y también daña al medio ambiente. Generalmente las pilas las reciclan aparte de las otras cosas, por la acidez que bota la pila. ¿En qué te va a afectar la acidez en el suelo? ¿Qué pasa si le coloco ácido al suelo? El suelo te queda ácido. ¿Y qué pasa si el suelo está ácido? No hay minerales. Y si no hay minerales, no se puede plantar, se puede destruir, no hay vegetación. Y ahí nuevamente retomamos lo que dijo la profesora Marlene, de la biodiversidad. O sea, al final estamos matando a las especies, estamos matando a los que están acá viviendo. Excelente, las personas que hablaron en chat, ¿sí? Y lo otro, la resistencia. La resistencia es un obstáculo al paso de la corriente. Una resistencia en un circuito como este pueden ser los tubos fluorescentes, los computadores, todo lo que se conecta a la red. Esos son resistencias. Si yo tengo mucha resistencia, el circuito puede colapsar y en ese caso se baja el switch, o acá en Chile se baja el automático, ¿cierto? Y eso puede ser por una sobrecarga. ¿Y por qué se puede decir sobrecarga? Porque estoy consumiendo mucho. ¿Y por qué estoy consumiendo mucho? Porque estamos a la hora del almuerzo y quizás todos los profes acá están calentando su comida en microondas, otros están poniendo los hervidores, otros están con calefactores. Entonces, todo eso se hace una sobrecarga y se corta. Todos los artefactos son resistencia. Pero lógicamente hay algunas resistencias que son más grandes. ¿Cómo qué resistencia, qué artefacto creen ustedes que es más grande? Consume más. La secadora. Sí, la secadora, justamente. Pero si hablamos del colegio, por ejemplo, acá a veces se nos corta la luz a la hora del almuerzo. Específicamente porque los profes, las profes, bueno, todos, ponen servidores, Estufa. algunos deben tener, yo acá no tengo uno menos, pero yo creo que abajo de algunas profesoras deben tener calefactores y microondas, y también calefactores, algunas deben tener, ¿ya? Entonces todo eso produce una sobrecarga. No sé si alguna vez se le corta la luz en su casa, también debe ser lo mismo, un horno con otra cosa, y hay mucho y se corta, ¿ya? El aire acondicionado que están hablando, me parece que gasta súper poco, ¿ya? Son bajos. Los hornos claro, son potentes. El microondas, la lavadora, no sé si tanto. La aspiradora sí, la secadora también. Los hervidores te consumen mucho. Pero eso se relaciona con el concepto de la potencia, ¿ya? Pero bueno, la resistencia en palabras simples es parar un obstáculo al paso de la corriente. La unidad es ohm.
¿Ya? Esas son las tres unidades básicas de lo que es ohm. Si nos piden voltaje, está arriba, tendríamos que calcular o multiplicar intensidad por resistencia. Si nos piden la intensidad, voltaje dividido resistencia. Si nos piden la resistencia, voltaje dividido intensidad. Es una única fórmula. De esa fórmula salen las otras dos, pero es lo mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿de qué depende el gasto de energía? Depende de dos cosas que ya hemos hablado, ¿cierto? Depende de la potencia. Y la segunda, ¿cuál sería? El tiempo de encendido. ¿Ya? Ahí hablamos del consumo de energía, porque el consumo o el dinero que estamos pagando al final también va a depender de otra cosa. No sé si alguien sabe de qué depende. Yo estoy hablando del consumo de energía, pero la plata que yo pago a fin de mes, ¿de qué va a depender? Hay una tercera. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, te cobran la energía que consumes de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, eh, más cara que la energía que consume en otro horario. ¿Ya? Eso es por ley. ¿Ya? En este caso, la empresa CGE te cobra más en ese horario. Michelle, Profe, por ejemplo, acá en Chile, ¿todas las casas tienen el mismo voltaje? sí, O sea, 220. ya. Específicamente son 220. En Colombia, por ejemplo, me parece que son 110 y así. Cuando vas a Perú, igual es diferente. No tienen la misma energía. Pero generalmente cuando yo tengo un artefacto que funciona otra, como el computador, por ejemplo, traen un transformador. Y los transformadores te generan el voltaje que tú necesitas. ¿Ya? Bueno, la unidad de cobro de energía es el kilowatt hora. Importante recordar que esta unidad, kilowatt hora, no es la unidad principal de energía, pero es la unidad que se ocupa para cobrar energía eléctrica. Recordar que la unidad de potencia es el watt y el tiempo se puede medir en segundos. Esa es la unidad más importante de tiempo. Pero sin embargo, en el caso de cobro de energía eléctrica, hablamos de horas de encendido de un artefacto. ¿Ya? Y acá viene un ejercicio que vamos a hacer en este momento. Ya dice, por ejemplo, es un ejercicio que habla en video. En el video también salía. ¿Ya? Una sala de clase del colegio, sabemos que estamos en Juan Ignacio Molina de la Florida, tiene 6 focos. ¿Ya? LED, que son los focos que están cambiando en cada una de las salas. Estos focos son de 24 watts. Los focos actuales que tiene la sala son de 40, para que tengan la relación. ¿Cuál es la energía que consumimos en el sistema internacional y en kilowatt hora durante 2 horas? ¿Cómo calculamos este concepto? Y después de eso tenemos que calcular el cobro en pesos, si por cada kilowatt hora nos cobran, en este caso la empresa CGE, 174,57 pesos. ¿Ya? Primero que todo, recordar que para calcular la energía debemos multiplicar potencia por el tiempo. Nos pide en dos unidades, en el sistema internacional y en Joule. O sea, cuando nos piden sistema internacional nos habla de Joule y también en kilowatt hora. Vamos a sacarlo en kilowatt hora primero y después lo vamos a sacar en Joule. ¿Ya? Una sala de clase del colegio tanto tiene 6 focos LED. Estos focos son de 24 watts. ¿Cuál es la energía que consumimos? Entonces, como son 24, la potencia es 24, pero ese 24 watts lo tenemos que multiplicar por los focos que tiene la sala. En este caso tiene 6 focos, por lo tanto es por 6. ¿Ya? Y además de eso lo tenemos que multiplicar por el tiempo. En este caso son 2 horas. Por lo tanto, 24 por 6 por 2, ¿cuánto nos da? 24 por 6 por 2. 288. 288. 288 watt hora. Eso es lo que se está consumiendo en 2 horas, que es el tiempo que nos están indicando.
Pero además de eso, nos piden otra unidad, que es la unidad de energía del sistema internacional. Ese ya sería un resultado que nos están pidiendo. La otra energía nos quedaría igual a la potencia 24, pero en este caso también son 6 focos, pero el tiempo que está en hora, específicamente las 2 horas, la tendríamos que trabajar en segundos, ¿ya? Y una hora tiene 3600 segundos. Recordarte que una hora son 60 minutos y cada minuto 60 segundos, y 60 por 60 son 3600. Pero como son 2 horas, son el doble, 7200. Y cuando lo tenemos en esa unidad, el tiempo en segundo y la potencia en watt, nos queda expresado en joule, que es la unidad más importante que tiene la energía. Dependiendo de la energía, por ejemplo, si hay una energía de alimentos, si hay una energía calórica, si hay energía eléctrica, se ocupan generalmente otras unidades. Por ejemplo, ¿cómo se llama la energía que se mide en los alimentos? Cuando estamos comiendo, ¿en qué estamos comiendo? ¿Qué tipo de unidad? Energía calórica. Calorías. Las calorías, ¿cierto? Cuando comemos una manzana, ciertas calorías. Si comemos 2 manzanas, el doble de esas calorías. Si comemos un plátano, ciertas calorías. Si nos comemos una porción de 100 gramos de un pastel, más calorías. Y todo eso se va sumando. ¿Qué pasa si estamos comiendo mucho? Estamos comiendo muchas calorías. Si comemos mucho, lo más probable es que engordemos, ¿ya? Hay datos importantes con relación a la energía que comemos. Por ejemplo, ¿como cuáles? El concepto de tasa metabólica basal, que es un dato más que todo de biología, que nos sirve para saber cuántas energías podemos comer en un día para mantenernos en el mismo peso, ¿ya? Y dependiendo la estatura y dependiendo o sea, la masa que tengamos, podemos sacar lo que es el índice de masa corporal. Si estamos un poquito gorditos, vamos a salir con sobrepeso, o si estamos demasiado, con obesidad, ¿ya? Si estamos normal, no, vamos a salir normal, y si estamos dentro de lo más, estamos flacos, vamos a salir enflaquecidos. Excelente las personas que están en el chat, muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, nos quedan joules, ¿ya? Ahí hemos calculado la energía tanto en el sistema internacional, SI, y también en kilowatt-hora, que nos preguntaban ahí, ¿ya? Y abajo nos preguntan calcular el cobro en pesos, y por cada kilowatt-hora acá en Talca vale 174,57 pesos, ¿ya? El dato que llegamos adelante es la energía en watt-hora, que era 288. La unidad en la boleta sale kilowatt-hora. Por lo tanto, para transformar o para convertir de watt-hora a kilowatt-hora, se divide en 1000. Recuerda que el concepto kilo significa 1000. Por lo tanto, cuando transformamos de watt-hora a kilowatt-hora, se divide en 1000. Es decir, hemos consumido 0,288 kilowatt-hora. Eso es por 2 horas de clase, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros podemos hacer una relación simple. 1 kilowatt-hora nos cobran a 174 pesos, 57. Y si nosotros solamente consumimos 0,0, eso va a valer X. Es mucho menos que 1 kilowatt-hora. Por lo tanto, el resultado, lógicamente, tiene que ser... Voy a borrar eso porque me quedo como está y no me deja escribir. Insertar flecha. 174,57 pesos. Y acá abajo le ponemos la X. El resultado de la X en este caso, que son los pesos que estamos gastando en las 2 horas que tuvimos encendida la energía eléctrica en una sala del colegio, va a ser igual en forma cruzada, en este caso a 0,288 por
174,57. Y ese resultado, en este caso, lo tenemos que dividir en ¿cuánto? Para despejar la X en esta ¿En ecuación, uno? en 1, ¿cierto? Nos quedan dos números cruzados, en este caso 0,200 y tanto por 174, tanto, y al otro lado nos queda 1 por X. Por lo tanto, la X se mantiene y nos queda dividido en 1. Y ese resultado, 0,288 multiplicado por 174,57 pesos, nos da 50,27, dejémoslo en 50,3 pesos. Que igual es poco, ¿cierto? 50 pesos por 2 horas encendida una sala de clase, eso es lo que se estaría pagando, ¿ya? Y eso lo pagaría el colegio. Está dentro de las platas que le llegan para el tema de la administración, pagar sueldo, luz, agua, etc. Pero el tema importante con relación a ese tema es que, por ejemplo, el colegio actualmente tiene focos de 40. Por lo tanto, si sacamos la cuenta, está pagando un 40% más de esa cantidad. Ahora, si lo multiplicamos, que no va a estar encendido ahora en pandemia dirá, sí, pero es que ahora a lo mejor está encendido menos. O está encendido igual, porque en realidad los profes igual venimos a hacer las clases acá. Pero si usted compara todos los días, todas las salas, todas las semanas, todos los meses, en el año se ahorra casi 580.000 pesos. Es el ahorro que yo calculé. ¿Y cómo lo calculé? Por lo siguiente. Yo lo que calculé en el video fue lo siguiente. Energía que estamos ahorrando. Voy a ponerle energía, ahorro de energía. ¿Qué tenemos que considerar? Solamente 6 focos por sala. En realidad algunas tienen 8. ¿Ya? La potencia de los focos o la diferencia de las potencias, te comenté que los focos actuales son de 40. Los focos que están cambiando son de 24. Por lo tanto, ¿cuánta es la diferencia? 16. 16. Ahí estamos hablando de una sala. Usted saque la cuenta de las salas que tiene el colegio. Son 20. ¿Ya? Sin considerar oficinas, que podríamos sumarle por lo menos unas 22 salas más. O sea, dejarlo en 22. ¿Por qué en 22? Porque además de las 20 salas está el comedor, sala de profesores, el casino. Estoy hablando en tiempos normales, sin pandemia. ¿Ya? Ahí tenemos la cantidad total. Y nos falta multiplicar por el tiempo. Yo creo que en un día, por lo menos, hay alumnos en la mañana y tarde, por lo menos estarán encendidos, yo creo que unas 8 horas, o a veces hasta 10 horas. Y eso es por un día. De los 30 días del mes, ¿cuántos días funciona el colegio, creen ustedes? Como 22, más o menos. Yo diría que 26. no, porque tiene sábado, domingo que no se trabaja y hay días feriados. Y de los meses en el año, yo creo que se trabajan 10 meses. Hay 2 meses que son por lo menos de vacaciones. Si sacamos toda esa cuenta, vamos a tener la cantidad en el año. Entonces tenemos 6 por 16, 6 por 16, por 22, por 10, por 20 y por 10. Y me da un resultado de 4.224.000 watt-hora. Pero esa energía está en watt-hora para transformarla a kilowatt. ¿Qué hacemos para transformarla a kilowatt-hora? Se divide en 1000. Dividirlo en 1000. Ya, si le sacamos, o sea, lo divido en 1000, le sacamos 3 ceros, nos queda que va a ser igual a 4.224 kilowatt-hora en el año, en un año normal de clases. ¿Ya? Y si esa cantidad la multiplicamos por los 174,
que vale cada kilowatt hora acá en Chile este año, tenemos una cantidad de 737.000. 737.383 pesos. Y lógicamente una cantidad enorme por año. Yo saqué en el video de 580. ¿Por qué? Porque puse que eran 20 salas y en el tiempo igual le puse que eran como 7 horas más o menos que está encendida la luz en un día. Para que tengan esa relación. ¿Ya? Excelente, Michelle, sí, muy bien. Las personas que están hablando en chat. ¿Ya? Se lo calculamos. Y tengo que continuar con un video. Lo comparto al tiro. Lo voy a buscar para reproducirlo. Corto medio. Y ahí te va. Compartir, compartir. El video se relaciona con lo que es la ley de Ohm que estamos hablando, ¿ya? Quizás algunos, no sé si es que lo mostrado, es muy probable, pero igual lo quiero mostrar de nuevo, sobre todo para la gente que no está asistiendo a clase y tiene pruebas en un ratito más, en 10 minutos más. En capítulos anteriores de Charlie Explica aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios y que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente, es decir, aprendimos que estos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó George Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe de forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajos se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple. Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. Quien sí los consideró este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff. Pero ahí no termina la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron ser completamente explicados hasta que llegara este otro caballero, quien unificó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero esas son historias para otro video. Por ahora, la ley de Ohm nos será suficiente para diseñar muchos circuitos. La aplicación más básica, por ejemplo, es calcular la resistencia adecuada para un LED. Pero esto lo explicaré en un próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, compártelo y si no... Bien, vamos a cerrar con un formulario de la clase. Y este formulario, que es bastante corto, tiene como 10 preguntas, 15 preguntas. Es la prueba en sí para las personas que están pendientes, que ya se conversó con ellos. Voy a compartirlo, el link de este formulario a través del chat. Lo estoy buscando y te lo comparto al tiro.
Me confirman si es que lo pueden ver en el chat. Sí, lo veo. Sí lo veo, profesor. Perfecto. Sí, profe, se ve. Profe, ¿y se lo tienen que hacer todos? Sí, lo hacen todo, pero no es para todo con nota. El resto es parte de la clase para cerrar la clase. Este es el cierre de la clase. Profe, creo que se repitió una pregunta. Ah, no, no, Prometió responder las 2 veces. ya. Consulta, ¿alguien no tiene acceso a Westclass o todos ya se metieron y saben sus notas? Yo sé mis notas. Ya. Estoy acá en la biblioteca, pero justo se fue Alejandro. Y Alejandro, el próximo miércoles, está al lado mío acá Alejandro, el cargado de computación. Y le voy a recordar, Benjamín, tu mensaje. Profe, ¿cómo se escribe el metano? Pero como CH4. Te lo escribo el Profe, metano en el chat. CH4. Nos quedan pocos minutos y de hecho estamos en el tiempo. Por mi parte yo me voy a despedir. El formulario, que es el cierre de nuestra clase, lo revisamos a comienzo de la siguiente, el próximo miércoles 16. Espero que tengan bonita semana y que se cuiden sobre esta pandemia. Y las personas que están haciendo el formulario con nota, como por ejemplo Martín, ¿qué más? Isabel, no me acuerdo quién más. El Miguel parece que era uno.
revisen el Westclass dentro de la tarde y va a estar cambiada su nota. No sé si tienen algún comentario, duda. Ninguno. Hasta luego. Profe, yo, Chao, eh, profe. yo Chao. entregué el formulario, o ¿no? Tomás Pérez, yo. Deja de revisarte. Tampoco te podéis meter Profe, al a mí Westclass. también. Que no me metió, pero si quiero me meto ahora. Y lo reviso. Te lo reviso igual acá. Pues, también Chao, lo tengo. profe. Ah, ya, ok. Chao. Profe, Tomás a mí Pérez tiene también me tiene 7. que cambiar la nota. Ah, ya. Gracias, profesor. Nos vemos. Edith, sí, me Chao. acordé. Sí, se hablamos en chat. Chao, profe. Sí, me Ya, acuerdo. profe, chao. Cuídese, profe. Chao, nos vemos. Bueno, me desconecto. Nos vemos el miércoles. Profe, Cuídese. ¿le debo algo en su asignatura? Es que yo la verdad que no me conectaba a ninguna clase hasta ahora. Entonces quería Déjame preguntarle revisarte. si le debo algo. Tiene un 5-1 Solange. Salgado. Ya, perfecto, no le debo nada más, ¿cierto? No, por ejemplo, acá del cuarto A tengo pendiente con uno, o sea, pueden cambiar el uno ya última vez, Isabel Soto, Brandon Rivera y Natalia Contreras y Catalina Mancilla. Esos son los que me den del cuarto A. No, no me den nada. Te queda la Ya, última prueba solamente que el día 23. Ya, perfecto, muchas gracias. Chao.